y desentierran a estas personas. El cuerpo no ha tenido tiempo de empezar a descomponerse gravemente. Entonces, a partir de eso, ellos convierten a la persona en macho. Entonces, en las cantidades correctas y con todos los otros ingredientes, es donde el cuerpo puede entrar en este estado letárgico. Que el estado letárgico muchos lo describen también parecidos cuando tienes una parálisis de sueño, más o menos. El artículo 246 del Código Criminal de Haití en esa época hacía referencia al envenenamiento de personas que quedaban en estado letárgico específicamente. Entonces, si tú envenenabas a alguien y quedaba así como medio turuleto, pero no se moría ni nada y sobrevivía y podía seguir su vida normal una vez se le pasaban los efectos, como que eso era un crimen menor. Pero si tú envenenabas a alguien, esa persona le daba el patatús y la daban por muerta y ya la enterraban y la ponían ahí bajo tierra. Eso contaba como homicidio. Let's step into the unknown. Never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio del Cuarto Misterioso. Como siempre, venimos con un tema oscuro. Y creo que sí es bastante oscuro porque el trasfondo y la historia de la que vamos a venir a contarles en este momento es sobre el origen de la palabra zombie. De la palabra y del personaje, del hecho. La entidad zombie, ¿no? Sí. Es muy extraño porque esto que vamos aquí a discutir tenía cero ideas de que eso pasaba de esa manera, ¿no? No vamos a enrollarnos, mejor de una vez, vamos a comenzar. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Yo creo que tú has visto la serie de The Walking Dead. Bueno, ¿quién no? Claro. ¿Alguien ha visto Resident Evil? Sí, o Guerra Mundial Z. O El Amanecer de los Muertos. Por ejemplo. O 28 días después. O, bueno, se entiende, ¿no? Todas estas películas tienen algo en común. Y es los zombies. Sí. Independientemente como del donde hayan salido, de cómo se genere el caso original, el paciente cero, lo que sea, todas, digamos que siguen unos ciertos lineamientos y ahí ya en este punto tenemos reglas establecidas de lo que hacen los zombies, de lo que no puedes hacer, en cuanto a acercarte a un zombie y de cómo se comportan, etc. Sí, y lo que es en esencia como esa entidad, que es este cuerpo sin vida, sin alma, que es simplemente como un virus, que, bueno, hace que el cuerpo actúe de ciertas formas, ciertas maneras. Exactamente. Yo creo que es la forma como ha evolucionado en lo que es la industria del cine y, mejor dicho, la televisión. Sí, la cultura popular. Bueno, lo que yo siento que muchos aquí no saben es de dónde vienen los zombies, de dónde viene ese personaje e incluso la palabra. Bueno, para eso tenemos que devolvernos en el tiempo al siglo XVIII más o menos, en específicamente Haití. Como sabemos, esto sí es de conocimiento general, hubo un secuestro masivo de personas en África que fueron traídas a América y obligadas a trabajar, fueron esclavizadas. Y en Haití, la población que llegó eran personas que practicaban el vudú, que es una religión africana. Sí. Bueno, en el vudú hay una idea de... Es una deidad que se llama Barón Samedi. Esta deidad es la persona como que te transporta a ti o te lleva cuando tú mueres al sitio al que perteneces. Entonces las personas esclavizadas, pues claramente ellos querían devolverse a su lugar de origen, que era África. Entonces, claro, tú morías y el Barón Samedi te llevaba para África. Pero si tú te suicidabas o si tú ofendías a esta deidad, lo que él hacía era que una vez tú te morías, él te volvía a la vida, pero como un contenedor solamente, sin alma y sin nada. Porque en el vudú tú estás compuesto de dos cosas. Tú estás compuesto
de algo que se llama un gran ángel, que es lo que el cuerpo funciona, lo que te da la vida a ti, digamos que Sí. físicamente. Y tú tienes un pequeño ángel, que es lo que contiene tu determinación, tu personalidad y la forma, digamos, y las razones por las que tú actúas. Entonces, si tú ofendías a esta deidad, te volvía a la vida, pero sin ese pequeño ángel, sino solamente como un ente que estaba Sí. destinado como a vagar, sin realmente una conciencia y una voluntad propia. Y que dicho de esa palabra, sin ángel, sin alma, sin esencia, es la palabra zombie, Ajá. que es una palabra de origen africano también, que tiene este significado más o menos. Y de ahí es como que empieza a mencionarse. Estamos hablando años 1700, 1800, Ajá, por allá exactamente. atrás. Bueno, esto evoluciona y claro, este es como lo que decíamos, un deseo de las personas esclavizadas, pues de volver a su lugar de origen, ¿no? Porque estaban en un continente extraño, los habían sacado contra su voluntad de su lugar. Bueno, en unos años más adelante, tú sabes que dentro de las personas esclavizadas aparecían unos que eran designados como jefes. Ujú. Y pues eran los que se encargaban de que las cuotas, digamos, de producción se cumplieran y de que todo estuviera en orden y demás. En Haití, muchas de estas personas eran también practicantes de vudú. Entonces, lo que hacían ellos para mantener el control en las plantaciones era amenazar a los trabajadores o pues a las personas esclavizadas con volverlos en zombies si no obedecían y si no se cumplían las cuotas y las metas pues que tenían. Entonces ahí ya empieza la zombificación como un organismo de control. Y como un concepto en sí, como una práctica. Creo que esta es una práctica de medio coercitiva, no, bastante coercitiva, Bastante. porque era esta amenaza de, mejor dicho, convertirte en otra cosa, Ajá. donde te pueden manipular, donde, mejor dicho, te pueden hacer de todo. Y ahí es donde como que nace y empieza como este tipo de práctica que se liga con la creencia popular. Entonces, a partir de no sé si decirlo, religión, como el vudú, con todo ese tipo de cuestiones, Sí. digamos que popularmente esto se empezó como a correr, a correr, a correr. Y había como una especie de miedo. Sí. De un miedo a que estos grupos te convirtieran en un zombie. Ajá, exactamente. Entonces, claro, era como que socialmente, yo no sé si más bien llamar a esos grupos como unas especies de delincuentes, pues estaban básicamente ejerciendo como esa presión en la sociedad y no era un grupo legal. Pues eran sacerdotes y se cree, es decir, están las personas Ujú. lanzando esta amenaza. Y yo siento también que eso, el hecho de que se corriera la voz y hubo como un pánico masivo, no era necesariamente como que ellos estaban hostigando a las personas activamente o tanto como se creía, Ujú. sino que también era la gente del común que se asustaba y Claro. creaba un pánico, ¿no? Entonces, bueno, se supone que esto era lo que pasaba, ¿no? Ya hay un momento en 1804 que hay como una revuelta en Haití. Entonces, ahí es cuando se expulsa, o pues como que Haití se libera, digamos, del yugo de los franceses. Los franceses les piden unas reparaciones eh, porque los esclavistas perdieron sus Ok. esclavos, entonces pues perdieron la plata, que es pues ridículo, es algo que todavía... Claro. Anyway. Los Estados Unidos también le impone sanciones a Haití, como que deja de recibir productos y deja de comercializar con ellos. Entonces, claro, Haití tenía un aliado, digamos, de negocio menos y tenía que cumplir con esta plata que le debía a Francia. Entonces, lo que se supone que hicieron, porque mucha gente fue obligada a volver a las plantaciones y necesitaban mano de obra, lo que se supone que sucedió en ese momento fue que muchas personas que habían muerto recientemente fueron desenterradas y puestas a trabajar. Entonces eran zombies trabajadores, que esto es algo que durante el proceso que ya vamos a ir viendo, porque hay como dos historias, ¿no? Está la persona que se vuelve zombie, es decir, como que recién muere esa persona. Están estos sacerdotes. O aparentemente mueren. No, muere la persona. Y están estos sacerdotes que necesitan cuerpos,
Ya Claro. sea como, por ejemplo, para mano de obra o para lo que sea que ellos lo necesiten. Entonces lo que hacen es que van a las tumbas que están recién hechas, ¿no? Pues recién Sí. ocupaditas. Y desentierran a estas personas. Cosa que el tiempo, es decir, el cuerpo no ha tenido tiempo de empezar a descomponerse gravemente. Y entonces a partir de eso, ellos convierten a la persona en un zombie. Es decir, como que la vuelven a la vida con unos rituales y vuelve, pero sin esa alma, sin ese pequeño ángel, ¿no? Entonces es un contenedor vacío que obedece únicamente a la persona que le mandó a hacer ese hechizo, sin cuestionarlo, sin dudar absolutamente nada, y hasta que la persona que mandó a hacer el hechizo muere. Entonces ahí ya, una vez tú estás, es decir, estabas como bajo un trance, ¿no? Que esta persona te había impuesto. Y ya, una vez esa persona muere, tú recobras tu conciencia, recobras tus recuerdos y eres un ser vivo completamente, aparentemente, otra vez. Supuestamente. Ajá. De esta versión de la zombificación hay una historia de una señora que tenía un hijo. Que era un hijo como muy mal criado, como que todo el mundo hacía su voluntad. Entonces, él le hace algo muy malo a una niña. A él lo matan como consecuencia de ese crimen y lo entierran, la mamá lo pone, digamos, en su sepultura y ya, él quedó muerto. Un par de años más tarde, la señora estaba en el pueblo caminando y de repente como que voltea y ve que en la fila que hay de unos trabajadores de una plantación de café está el hijo. Entonces ella se le acerca y ella lo reconoce y lo llama por su nombre y empieza como a tratar de hablarle y de que él Claro. le diga algo. Pero ella dice que él no en ningún momento la reconoció, que en ningún momento dijo nada, sino que él estaba como en un trance, estaba así como con la Ido. mirada perdida, ajá. Y lo que ella hace es salir corriendo a buscar ayuda. Alguien o un médico o alguien, alguna autoridad que la ayude. En lo que ella va, consigue a esa persona y vuelve, ya el hijo no está. Ella le pregunta al jefe de los trabajadores que si no había visto una persona con estos rasgos, esta descripción. El trabajador claramente niega Por haber visto a alguien. supuesto. Le dijo, señora, ¿a usted qué le pasa? Aquí no había nadie nunca así con esos rasgos que usted me dice. La señora igual no se rinde y ella sigue buscándolo en todas las plantaciones de café que hay en Haití. Pero ella nunca logra verlo otra vez. Ella nunca lo vuelve a ver. Y hasta el día que ella se muere, pues ella lo siguió buscando. La segunda versión de la zombificación y la que tiene como más documentación, que si tú la miras, tiene un poquito más de sentido, es tomándote una especie de veneno que preparan los Sí. sacerdotes. Entonces ellos preparan ese veneno con el veneno que tiene el pez globo, con el veneno que suelta una rana también, y de diferentes plantas. Ujú. Además de eso, en el menjurje tienes que poner huesos triturados de una persona que haya muerto recientemente. Bien interesante. Entonces se supone que tú te tomas esto, el veneno que tiene el pez globo, eso genera una especie de parálisis. Entonces se supone que tú empiezas como a sentir como tu cuerpo se paraliza, como tú ya no sientes nada, no puedes moverte, pero tú sigues estando consciente. Claro, yo me imagino que el resto del brebaje que preparan, los otros ingredientes, es como para simular una especie de muerte en el Sí, cuerpo, claro. como que los signos vitales sean indetectables, como que, mejor dicho, tu fisionomía se vea como de una persona que ya se fue. Exactamente. Es decir, hay gente que, claro, se toman esto y los dan por muertos. Entonces los entierran es decir, bueno, parte del ritual es tomarse este brebaje o darle a la persona. No es como que tú vayas como, wow, me quiero convertir en un zombie. Bueno, pues generalmente las historias no pasaron de esa forma. Entonces, bueno, te tomas. Una vez te agarra completamente el efecto de esto, pues claramente, es decir, el sacerdote te da este brebaje sin que tú te des cuenta, básicamente. Tú sigues con tu vida normal hasta que te agarra la parálisis, ¿no? Que no sé cuánto tiempo pues pase, no debe ser mucho tiempo. Claro.
a ti, claro, te enfermas, te paralizas, te dan por muerto, porque eso es lo que busca el veneno este. Ya, a ti van y te hacen el sepelio, te hacen los rituales funerarios, estás allá metido bajo tierra. Y lo que hacen los sacerdotes es, pues, estar como siguiendo, ¿no? Lo que está pasando contigo. Claro, en vigilancia, ¿no? Exactamente, para, pues, como no estás muerto, ir a desenterrar el cuerpo, ¿no? Entonces, una vez, claro, ya la persona la desentierran, está a merced de la persona que le mandó a hacer el embrujo o a merced del sacerdote propio. Entonces, lo que pasa aquí es que tú no tienes voluntad. Tú no puedes actuar por ti mismo, tú solamente haces lo que te dice esta persona que tienes que hacer, ¿no? Entonces, de esta forma es como, por ejemplo, hay muchos registros de trabajadores en las plantaciones que trabajaban hasta 16 horas diarias sin absolutamente poner ningún problema, porque estaban, bajo los efectos, claro. Estaban en una especie de trance, no tenían una forma de valerse por sí mismos, no tenían voluntad propia, no tenían nada. Entonces los dueños de estos ingenios los ponían ellos a trabajar. Claro. Y otra cosa que yo leí muy curiosa con respecto a lo que era esta sustancia es que funciona y tiene incluso algo similar a la escopolamina. Uh-huh. Que la escopolamina, para los que no conocen, es este psicoactivo que también se conoce como burundanga, donde la persona a la que se lo dan, que básicamente es un polvo que entra por, mejor dicho, por los ojos o por la boca, bueno, es muy, 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 muy fácil de que esa persona a la que lo reciba sufra los efectos, que son mejor dicho, es como que se van, mejor dicho, ellos no están ahí presentes, aunque ellos están despiertos. Es una cosa un poco rara. Y, mejor dicho, ellos hacen todo lo que esa otra persona les diga. Que es lo común que hemos escuchado, donde roban, donde les quitan sus pertenencias, no se dan cuenta, así no hasta ya horas después que pasa el efecto, es como, ¿qué pasó? No se acuerdan de nada. Bueno, es algo parecido. Ajá, bueno, parece que en Haití, es decir, no sabemos hasta qué punto esto era tan común, o era lo que yo te decía, como que se amplifica. Claro, se escuchan un par de casos y se corre la voz y de repente el pánico explota. Pero, pues, fue lo suficientemente importante en esa época para que fuera incluido en la Constitución de Haití. Porque el artículo 246 del Código Criminal de Haití, en esa época... Sí, eso fue en 1864. Ajá, hacía referencia al envenenamiento de personas que quedaban en estado letárgico específicamente. Entonces, si tú envenenabas a alguien y quedaba así como medio turuleto, pero no se moría ni nada, y sobrevivía y podía seguir su vida normal una vez se le pasaban los efectos, como que, ok, eso era un crimen menor. Es decir, no estaba bien, pero no era grave. Claro. Pero si tú envenenabas a alguien, esa persona le daba el patatús y la daban por muerta y ya la enterraban y la ponían ahí bajo tierra, ya entonces eso contaba como homicidio y era penado por la ley. Aunque eso es muy raro porque, o sea, tú te pones a pensar y hay un vacío como legal, un hueco, porque cómo ellos van a darse cuenta de que hicieron tal cosa si esa persona no aparece nunca, mejor dicho. O sea, si la sacaron y de verdad, mejor dicho, se la llevaron a esas plantaciones o lo que sea y más nunca lo vieron. Dime tú quién va a ir a investigar si sigue el cuerpo en el ataúd o no. Sí, claro, nadie se va a poner. Solamente si esa persona vuelve de alguna forma, es como, hubo un crimen. Ajá, exactamente. Pero bueno, el artículo aparece en la Constitución de Haití. Ahí hay un montón de gringos que empiezan a mirar eso y les parece muy extraño. Ellos están preguntándose, mirando a ver cómo que qué rayos está pasando, hasta que en 1927 un señor que se llama William Seabrook, él viaja a Haití a investigar. Entonces él como que se va, mira qué es lo que está pasando, habla con los sacerdotes, con los practicantes de vudú, habla con gente que supuestamente pues fue víctima de esta clase de ataques, digamos. Y 2 años después él saca un libro que se llama La Isla Mágica. Uh-huh. En ese libro él describe a zombies
que él había visto con sus propios ojos en las plantaciones de azúcar, donde trabajaban un montón de horas. Él los describía como unos entes que no tenían voluntad, que tenían la mirada perdida, que no hablaban, que no eran realmente conscientes, como que estaban pero no estaban. O sea, ¿cierto? trabajaban, pero Nada más. no estaban ahí Exactamente. presentes realmente. Entonces la fiebre de los zombies empezó como a tomarse Hollywood en esa época. Unos 5 años más tarde aparece una película que se llama El Zombie Blanco. Literal, es un zombie blanco. The White Zombie. Es una historia de un dueño de una plantación que tiene un esclavo, pero pues es un actor blanco, ¿no? Entonces los zombifica y bueno, empiezan a pasar cosas raras y ahí ya el maquillaje, digamos, que usan en la película, la forma de actuar del zombie, Sí. ya empieza a parecerse mucho más a la, pues a la historia o al personaje Como a los del zombies que zombie conocemos. ahorita. Ajá, exactamente. Claro, no se ven tan como... ¿Cómo es esa palabra? Como monstruos. No se veían como cadáveres. Ajá. Eso empieza a pasar Sino un que poquito más adelante, pero ya los comportamientos como que no podían hablar y caminaban así todos como idos. Exacto. Sí. Entonces, claro, empiezan los gringos como a la fiebre del zombie, ¿no? A coger la fiebre del zombie, no sé qué. Hay una escritora y antropóloga que se llamaba Zora Neale Hurston. Ella era estadounidense, pero ella era negra. Entonces, claro, ella le parece muy curioso estas historias y esos testimonios supuestamente Sí. que han recopilado todas estas personas que han viajado a Haití. Entonces ella decide viajar a hacer su propia investigación. Esto es importante porque lo que escribe Zora Neale Hurston claramente viene avalado, ¿no? Porque en Haití la población es mayoritariamente negra, ella es una escritora negra, entonces todos dicen, claro, si ella lo está diciendo, no es... Es decir, no viene de un lugar de pronto de un racismo así muy violento como si lo hubiera hecho una persona blanca o como de la exotización de las religiones africanas y de la cultura Claro. como que proveniente pues de África. Bueno, entonces ella va y ahí ella dice que ella conoció a una persona, a una zombie, directamente así, frente a frente. Ella Sí. dice que escucha los gruñidos que emite porque no habla. El zombie no es capaz de emitir o de coordinar, digamos, Palabras. para emitir palabras, sino que tiene una serie de gruñidos y de ruidos así como medio animales. Ella le toma una foto a esta persona y esa foto sale en la revista Time en Estados Unidos. Ella también escribe libros. Y estamos hablando de los años 30, ¿no? Sí, en los Finales de años los 30, 30 más o menos. Y ella también escribe libros sobre esto. Ella da muchísimas entrevistas alrededor de los zombies, de lo que ella presenció, de las prácticas, digamos, y que ella realmente pues vio a estas personas así como muertos en vida. Entonces ahí ya queda como avalada la historia, ¿no? De los zombies por esta mujer y esta escritora negra. Entonces, historias de personas que desaparecían o que morían y de repente volvían eran muy comunes. Hay un reporte de una mujer, como en 1936, que aparece desnuda en una casa, en la puerta de una casa tratando de entrar. Sí. La gente que vive en la casa está tratando de sacarla de ahí, como, ay, qué rayos. Ella dice, no, es que esta era mi casa, yo vivía aquí antes. Tratan de sacarla, no pueden sacarla, llaman al dueño de la casa. Y cuando llega el dueño y mira a esta señora, él dice, es que esa es mi hermana, ella se murió, What? nosotros la enterramos hace 29 años y reapareció. Entonces se supone pues que son personas que fueron como seleccionadas específicamente. Claro. Ya sea porque, no sé, porque no tenían familia que los fuera a extrañar o porque quizás se murieron en el momento en el que estaban buscando un cuerpo, ¿no? Para traer a la vida o por acciones o cosas, venganzas que... cuentas pendientes, pues que Sí, tenía es que pendientes. las opciones eran un poco limitadas. Las más comunes eran esas, como lo que acabas de mencionar, como la de venganza, o simplemente porque tenían a alguien entre ceja y ceja y lo querían para sus Exacto. labores. Exacto. O simplemente como a modo de justicia.
También. Una persona que ya ha hecho cosas muy malas y bueno, que no digamos que la justicia legal, sino, como dije hace rato, como estos delincuentes, estos sacerdotes, que abro un paréntesis, hacían cosas buenas y cosas malas. Ujú. Una persona que necesitara una limpieza, ellos perfectamente lo podían hacer, esas limpiezas de ese tipo de rituales. Pero si esta persona también quería, pues, vengarse de alguien, estos mismos sacerdotes eran capaces de hacer cosas como la zombificación. Ajá, exacto. Entonces sí, eso me parece súper impresionante porque imagínate nada más ponerte en el lugar de Del tú zombie. claramente, no, claro, también, pero ponte en el lugar del familiar que tienes Claro. tantos años sin verlo y que 20 años después tú lo veas ahí sentado como es un Ajá. choque Loco. durísimo. Sí, igual que este hay un caso más, ya ahí nos vamos a mover a los 1900, más específicamente en 1962. Hay un caso que es el de Clervius Narciso. Ujú. Es un campesino haitiano, este mismo también fue declarado muerto y la razón por la cual murió resulta que era que tenía como problemas con el hermano. Problemas con el hermano porque él como que quería quitarle unos terrenos. O sea, estaba ahí como detrás de eso. No sé, si bien sí lo llegó a ejecutar, como que se le llegó a robar realmente los terrenos. Sí, entiendo que Narcissus le quitó los terrenos al hermano, que eran del hermano, ¿no? Sí. Es decir, le pertenecían legalmente a él, como que le quitó esas tierras. Entonces, en venganza, bueno, optó por la zombificación. Obviamente que para ese momento, por cómo pasaron las cosas, el hermano murió de forma natural. Ujú. Entonces lo dan por muerto y bueno, lo entierran. Hay un tiempo prudencial que debe pasar después del entierro, que es menos de 8 horas, puesto que obviamente la persona realmente no está muerta, Sí. sino que, bueno, está en este estado letárgico y que no se puede quedar sin oxígeno porque, bueno, se les va ese trabajador del campo. Entonces, claro, a esta persona la sacan, Ujú. se la llevan, obviamente, en este estado. Es que después que lo sacan les dan como otra sustancia. O sea, y yo me imagino, porque esto no lo leí precisamente así, pero yo me imagino que eso es algo que se le tienen que dar cada cierto tiempo para ellos mantenerse en ese estado. O mantenerlos en ese estado. Porque obviamente, o sea, como la escopolamina, eso tiene una duración de cierto tiempo y ya después pasa el efecto, ¿no? Ujú. Pero bueno, volviendo a este caso, este hombre, aproximadamente 18 años después, vuelve a la casa. Entonces, obviamente ven a esta persona caminando como un poco desorientada por las calles del pueblo y la gente dice, ya va, ese no es Narciso. ¿Cómo es esto? O sea, este hombre murió hace 18 años y lo estamos viendo por la calle. Llega a la casa de la familia. Ujú. Obviamente ya esta persona estaba consciente porque pudo llegar a ese lugar. Y pues les dice como, o sea, obviamente le preguntan cómo es posible, qué pasó, o sea, qué es todo esto. Él les explica más o menos la situación, lo que él puede explicar. Ujú. Y también le dice, o le preguntan por qué no había vuelto antes. Él les dice con voz Qué clara. bona, tú tan perdido. Sí. No estaba muerto, estaba de parranda. Ay, ojalá. No, les dice, es que yo no quería volver porque mi hermano estaba vivo. Y cuando me enteré de que él ya había muerto, supe que era mi momento de volver. Wow. Porque mi hermano me envenenó y me convirtió en un zombie. Aquí obviamente, wow, la familia queda completamente impresionada. O sea, toda la situación que es familiar, o sea, y ahí se repite y se confirma todo el hecho de lo que socialmente se empieza a escuchar en los pueblos. Y Claro. obviamente la gente estaba con un miedo constante. O sea, ya de verdad la gente dice, es que no puedo hacer nada malo. Y también como que medio funcionaba un poco porque era como una especie de ley. Pues Como, mejor no lo hago porque... me ponen zombie. me hacen Sí. zombie. Qué locura. Y este hombre también, él empezó a relatar lo que él sintió desde el momento que fue envenenado. Ajá. Entonces, él expresaba que una vez recibió esta sustancia, él empezó a sentir como un entumecimiento, como un sueño, como una cuestión, hasta que llegó un momento en que no podía moverse. Que él estaba completamente paralizado Ujú. y que él sentía como insectos caminaban como por todo su cuerpo, por debajo de la piel. Y me imagino que es producto de la misma sustancia, Supongo. ¿no? El veneno. Ujú. Que él estaba consciente en todo momento
Tanto así que él escuchó la declaración de muerte del doctor, él escuchó los llantos en su familia, o sea, mejor dicho, en todo este tiempo del velorio, funeral, hasta el entierro. O sea, él incluso detallaba el momento en que la caja bajaba por el hueco, ¡Ay, como adiós! escuchaba la tierra que caía, mejor dicho, todo. Una pesadilla. Totalmente. Absolutamente. Y era incapaz de moverse o de hacer cualquier cosa para tratar de alertar a la familia como no estoy muerto. Claro. Sí, es muy, muy, muy fuerte. Incluso en varios casos, los muertos los meten incluso en las cámaras frigoríficas y los cuerpos permanecen ahí con ese frío. Entonces te puedes imaginar el sufrimiento No, que qué pasan. horrible. Adiós. Ay, bueno, Bien, pero este hombre volvió, recuperó su vida. bueno, 18 años 18 después. años después. Bueno, estos son usos como personales que tú le puedes dar, ¿no? Es como un acto, es un acto de sicariato, pero como bien creativo. No, creativos es muy poco. Pero también digamos que hubo un rumor muy grande porque en Haití hubo un dictador que asumió el poder en el 57 que se llamaba François Duvalier y él tenía algo muy particular y era que él se vestía como la deidad esta del Barón Samedi y Ok. tenía unas actitudes como con unos sombreros y bueno, esto tiene algo muy específico. Eso se Como- parece mucho a más o menos a las prácticas que hacen en la montaña de Sorte en Venezuela. Ajá, Creo que porque pero- eso tiene también descendencia africana. Son Sí. como esas Es decir, bueno, religiones, no es Yoruba. que todas las religiones africanas sean brujería y embrujos y asesinatos. Eso no Pero tiene nada que de ahí ver. es de donde viene. Pero esto es un lado, digamos, de las Sí. prácticas, ¿no? Ujú. Esto es lo que se dice, estos son los rituales que ellos tienen. No por eso estamos demonizando las Satanizando. prácticas no occidentales. Una acotación que tenemos que hacer. Bien, siguiendo con esto. François Duvalier se vestía como el Barón Samedi, que era como bien particular, ¿no? Este tipo se volvió un dictador, entonces había una opresión brutal en el país durante pues su dictadura. La policía específicamente eran increíblemente fieles y seguían al pie de la letra las instrucciones que este tipo daba sin absolutamente ningún cuestionamiento. Eran completamente dedicados a lo que sea que dijera Duvalier. Entonces en esa época se empezó a correr el rumor de que la fuerza policial no eran agentes normales de policía, sino que eran zombies, que únicamente existían Ajá. para cumplir la voluntad de François Duvalier. Que también me parece muy curioso, ¿no? Como el uso de estas, que podemos también hablar de el uso de las supersticiones y de los rituales mágicos para establecerse y aferrarse al poder, ¿no? De muchos... Es que es muy fríamente calculado a tal punto que fíjate que otra cosa que yo había leído, que es, por ejemplo, si te suicidabas, que tu alma no iba... Porque, o sea, ahí había una creencia de que te Sí. ibas a ir a devolver a África, no sé qué, eso era como Pero si no te lo volvías positivo. un zombie. Pero si no, bueno, mejor dicho, todo lo malo. Entonces, ese miedo infundado, claramente, porque como necesitaban el personal, como necesitaban gente viva o que se moviera, Claro, bueno, no les eso, interesaba que realmente se quitaran la vida. eso del suicidio también era una forma de... Porque decían como que tú no puedes ser tan egoísta de quitarte tú la vida y dejar a los otros sufriendo, ¿no? Porque estaban pues todos Claro. metidos en esta esclavización, en esas jornadas de trabajo tan arduas y tratamiento como tan brutal, ¿no? De los slave masters. Pero bueno, así como en las películas generalmente hay un antídoto para el zombie, aquí también había un antídoto para esa zombificación y era la sal. Entonces, si es decir, tú eras un zombie, tú Sí. estabas muerto en vida, pero igual todavía necesitabas comida, ¿no? Entonces, la persona que era dueña de ti tenía Ok. que alimentarte. Todavía se supone que a los zombies les daban la comida insípida, sin sal, porque si llegaban a probar sal se rompía el hechizo, ¿no? O el efecto del veneno. O el efecto del veneno. Se rompía. Entonces, si tú veías a un zombie, se supone que tú tenías que darle sal
para que dejara de ser un zombie, ¿no? Wow. Bien, esto es muy interesante porque hay durante los 30, que había como toda esta locura de los zombies, había como un pánico generalizado en Haití, hay una especie de boletín impreso que empieza a salir que se llama A Taste of Salt, como una probada de sal o un poquito de sal, que hace referencia a eso, ¿no? Es como para que la gente despertara y viera las cosas de una forma un poquito más crítica. Y pues puede que la expresión de a grain of salt en inglés, como un grano de sal, como tú tienes que tomar esto con un poquito de incredulidad, como no ser tan tragar entero, pues puede que venga de ahí también, que es muy interesante. Pero Seguramente. entonces, si alguna vez ven a una persona zombificada, Denle un poquito de denle sal. un poquito de sal. Esa es la lección que debemos llevarnos de este episodio. Sí, hay algo muy importante y es que a raíz del caso de Narciso Ajá. es donde Wade Davis, Ajá. él va a Haití. Él es un etnobotánico de la Universidad de Harvard. Entonces en el 82 él dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esta sustancia, no? Como etnobotánico, su interés mayor era averiguar los componentes que, Claro, la que receta tenía. secreta. Sí, exactamente. Entonces, él hizo cosas muy shady, muy, bueno, mejor dicho, de todo lo malo para lograr conseguir como esas respuestas. Bueno, no vamos a ser tan gráficos como para eso, pero bueno, hizo cosas indebidas, digámoslo, de esa manera, para poderlo conseguir. Bueno, él dio básicamente con, digamos, con esa receta que al principio tú la mencionaste, pero aquí le puedo leer con como esos ingredientes que era la mezcla macabra de sapos venenosos, lagartos, tarántulas, restos humanos pulverizados y lo más crucial era el pez globo. Claro. El pez globo tiene un agente activo que es la tetrodotoxina. Wow. Sí, que es una neurotoxina que se encuentra en el interior de este pez y que es capaz de inmovilizar o en grandes cantidades matarlos. Sabemos muy bien que el pez globo es venenoso, entonces consumirlo tiene muchas cosas de cuidado. Se supone que tienes que consumir, que estar bien hecho, ¿no? Bien preparado. Exactamente. Si no, Porque realmente te mueres. Entonces, en las cantidades correctas y con todos los otros ingredientes, es donde el cuerpo puede entrar en este estado letárgico. Que el estado letárgico muchos lo describen también parecidos cuando tienes una parálisis de sueño, más o menos, que estás consciente, que escuchas, que ves cosas, hay mucha gente que alucina en ese momento. pero no te puedes mover. Exactamente, pero obviamente esos son segundos, la parálisis de sueño, pero este otro efecto son horas y horas. Se prolonga 30 años. Totalmente. Aquí es donde se descubre lo que habías mencionado, lo de las 8 horas o antes de sacar a este cuerpo del ataúd. Y que posteriormente a la extracción es cuando se le administra una pasta que contiene Datura stramonium, que es conocida como pepino zombie. What? Este agente activo que se contiene atropina y escopolamina, exactamente, es lo que le suministran periódicamente a estos entes para que estén completamente borrados de memoria y puedan simplemente hacerlo o recibir las órdenes que les dicen sus dueños. Vaya, vaya. Entonces es por eso que cuando le dicen, venga y coja esta pala y empieza aquí a abrir este hueco, empieza aquí a escarbar, empieza aquí a sembrar, empieza mejor dicho todo, ellos lo hacían sin ningún tipo de objeciones. Claro. Y el hecho de que, bueno, obviamente para ellos era más productivo tener una persona haciendo estas labores de esta manera porque, bueno, claro, o sea, no ibas a tener a alguien que se iba a agotar. Obviamente se iba a agotar eventualmente, pero por mucho tiempo iban a estar trabajando activamente. Claro, puedes poner a trabajar 12 horas seguidas. Y no tenías va a que pasar pagarle. nada. Ah, bueno, también. Entonces, o sea, el Solo la trasfondo de toda esta comidita- historia es muy oscuro. Solo la comidita sin sal tenías que darle y ya. Exactamente. Dios mío. Plantaciones de café, plantaciones de caña de azúcar, era Ajá. donde comúnmente y donde mayormente se encontraban estos zombies. Ujú. Pero igual también se supone, según los testimonios de la escritora Zora Neale Hurston, que también habían zombies, por ejemplo, niños zombies que salían a vender galletas o amasijos o lo que fuera. Entonces los adultos los utilizaban para eso,
Los What? mandaban. Habían zombies que tú también mandabas a hacer actos de sicariato, que iban y hacían de las suyas o lo que fuera. Es decir, era algo que se usaba, claro, se usaba mayormente como para conseguir mano de obra barata, Sí. pero también aparentemente había varios usos. Entonces, pues, o sea, si a ti alguien te zombificaba y tenía intenciones nefastas, pues... Bueno, pero es que como acabamos de ver, tiene escopolamina, entonces digamos que al administrar esa sustancia Exacto. va a funcionar de la misma forma como sabemos que funciona en los días actuales, ¿no? Ajá. Que lo utilizan para que las personas puedan ceder ante lo que los ladrones pidan. Exacto, entonces en esa época era como, pues sí, claro, si tú tenías un propósito, Sí. lo que te digo, ponían los niños a vender Imagínate, cosas. ¿no? Que me y parece horrible. Una locura. Bueno, hay también otras cuestiones que parte, bueno, hay una especie de debate, ¿no? Entre la ciencia y la cultura y hay muchas dudas. Pues hay una crítica a lo que investigó Wade Davis. Ujú. Pues a otras personas en el 86 hicieron como un análisis toxicológico como de lo que es el veneno, el menjurje. El brebaje. Entonces, unos científicos que se llaman CJ Kao y Ta Yasumoto hicieron este análisis. Ujú. Ellos dieron como que las cantidades eran tan pero tan pequeñas de estas sustancias que no eran capaces de lograr que se El- zombificaran o que Ajá. quedaran en parálisis, perdón. Que Ujú. quedaran como en esta parálisis. Entonces, esto argumentaba más o menos de que esto era como un poco falso de parte de Davis. Y que, bueno, básicamente que era como otros temas de enfermedades mentales que estaban influenciando en la época, que tenía un poquito esa influencia cultural y, bueno, que estaban infundando estos sacerdotes y los que practicaban pues esta religión. Ujú. Entonces, este miedo en conjunto con estas otras enfermedades que no le tenían nombres en esas épocas, ocasionaban este tipo de situaciones. El diagnóstico, supuestamente, estos especialistas en conjunto de unos psiquiatras, Roland Littlewood y Chavez Duyon, hicieron como un examen a unos presuntos zombies donde dedujeron que eran o esquizofrenia catatónica, Ujú. o síndrome cerebral orgánico y epilepsia, Wow. o discapacidad de aprendizaje, que es probablemente como por síndrome alcohólico fetal. Oh, wow. Obviamente para esa época y hasta no muy Era como, lejano tomar ven y me alcohol tomo- y estando embarazada es la cosa más Era común en los cualquier- 60s, esas mujeres celebrando con martinis. Era común. Dios mío. Incluso así, y a pesar de todos los estudios que hayan podido hacer científicamente y todo esto, pues es como difícil concluir con una afirmación 100% real o ficticia, no lo sabemos, Ujú. de lo que realmente representó como los zombies para la sociedad haitiana. Que yo creo que esto es más como la encarnación de los miedos más profundos de la esclavitud en su momento, como los miedos, los pesares sociales que se vivieron en aquel entonces, personas que perdieron su identidad, de moverse desde África a este continente americano sin saber realmente dónde se encontraban. Ujú. Pues yo creo que tiene que ver mucho con eso y ese trasfondo cultural, y que se infundió como esta voz del miedo de, mejor dicho, convertirse en otra cosa. Bueno, eso creo que representan como muchas partes de esa sociedad que estaba tan fracturada en aquel entonces. Claro, Y cómo unir esas piezas de nuevo, pues, sin voluntad propia, estás tú a merced de alguien que realmente no tiene buenas que es tu dueño. intenciones en mente. Y bueno, en todo caso, esperamos que les haya gustado este episodio, esperamos que hayan encontrado esto interesante y ojalá, aprovechando que es octubre, vayan y vean unas películas de zombies. Altamente recomendados, películas Ajá. de terror, cualquiera, no sé qué película. Ay, yo quiero ver la del perrito. The Good Boy. A Sí. Good Boy. Ajá, esa se ve bien chévere. Bien. Ah. Bueno, nos vemos en 2 semanas con un nuevo episodio del Cuarto Misterioso. No olviden suscribirse, activar la campanita. Ya casi llegamos a los 8,000
suscriptores. Capaz para cuando estén viendo este episodio llegamos a los 8,000, ¿quién sabe? Es una sorpresa. Ojalá sí. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en TikTok e Instagram como El Cuarto Misterioso Podcast. Tenemos un correo también para todas sus dudas, solicitudes, quejas y también ideas y testimonios para nuestros especiales de Noches de Horror, que es elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Pueden seguir a Rogner en Instagram y TikTok como Rogner Laya y me encuentran a mí como Lina_Lafont en Instagram. Claro que sí. Dejen un comentario, cualquier opinión que ustedes tengan respecto al tema. Con mucho gusto nosotros vamos a leer todos sus comentarios. Experiencias zombies mentira. No, pero también que puedan ustedes complementar si ustedes ya conocían un poco el tema, qué se nos escapó por ahí, qué es esto que era tan importante que no dijimos en este episodio. Ajá. O si quieren contarnos un cuento de fantasmas que ustedes hayan vivido, pero ¿por qué no? Déjenlo ahí en los comentarios. Todo es bienvenido. Sí, entonces nada, será hasta dentro de 2 semanas. Nos vemos. Entonces, bueno, te tomas el coso. A ti, una vez te agarra la parálisis, te agarra full el efecto, te entierran en el piso. Es decir, como si fueras un... No. Muerto yo mismo.